Bien amigos, el día de hoy vamos a iniciar eh, con el módulo 3 y 4 que se refiere a la identificación y conceptualización de impactos ambientales, a los aspectos ambientales entrantes, salientes y a la identificación de impactos ambientales, tanto entrantes como salientes, ¿no? Eh, Vamos a iniciar por definir qué es un aspecto ambiental y qué es un impacto ambiental, ¿no? Un aspecto ambiental es aquel elemento de las actividades, productos o servicios que una organización puede tener eh, una interacción con el medio ambiente. Por ejemplo, una descarga, una emisión de un contaminante, el consumo de algún recurso, eh, es un aspecto ambiental. Y el impacto ambiental es la modificación que se tiene del medio ambiente, ya sea adversa o benéfica, que es el resultado de todo en parte de las actividades de productos o servicios de una organización cuando ésta emite una descarga, una emisión o un consumo de recursos. O sea, el aspecto ambiental ya provoca un impacto ambiental, lo cual es una alteración. Por ejemplo, una descarga pues altera la calidad del agua, una emisión de un contaminante a la atmósfera pues altera la calidad de la atmósfera y provoca algún fenómeno como puede ser la lluvia ácida, como puede ser la inversión térmica, etcétera, ¿no? O el agotamiento de algún recurso natural por el consumo del mismo recurso, ¿no? De manera indiscriminada. Bien, entonces empezamos a ver la identificación de aspectos ambientales de tal manera que necesitamos aplicar procedimientos de evaluación de impactos y esto lo hacemos por etapas, etapa 1, 2, 3, 4 y 5. En la primera necesitamos hacer la selección de una actividad, producto o servicio. En la segunda, la identificación de aspectos ambientales de la actividad, producto o servicio. En la tercera, la identificación de los impactos ambientales. En la cuarta, la evaluación de la significancia de los impactos ambientales. Y en la quinta, ya es la gestión de los aspectos ambientales que hayamos nosotros considerado. Eh, Ejemplos típicos de aspectos ambientales. Puede ser la emisión de los gases de combustión cuando ya se está operando aquella obra o actividad que ya se terminó. La emisión de compuestos eh, clorofluorocarbonados que pues desde hace mucho tiempo estos compuestos de fluorocarbonos están o ya no están permitidos, ¿no? La generación de fluentes ácidos, la generación de desechos domésticos, la generación de residuos con asbestos, la generación de embalajes contaminados, la emisión de ruido, la emisión de vibración, el consumo de combustibles fósiles, el consumo de energía y los impactos ambientales. En este caso sería, por ejemplo, la alteración de la calidad del aire eh, por la presencia de contaminantes, eh, puede ser monóxido de carbono, puede ser ozono, etcétera. Eh, Cuando tenemos alteración de la calidad del aire, podemos tener fenómenos como la lluvia ácida, eh, que es un fenómeno más complicado, la alteración de la calidad de aguas superficiales, la contaminación del lecho subterráneo o la contaminación de los cursos de agua. Incluso
Los cursos de agua se pueden desviar en algunos, en el aspecto hidrológico, superficial, la alteración de la calidad del suelo, la reducción de la disponibilidad de recursos naturales, los daños a la flora, la molestia al hombre por ruido, olor y vibración. ¿Qué herramientas tenemos para la identificación de impactos ambientales? Bueno, para poder identificar impactos ambientales necesitamos conformar un equipo interdisciplinario de trabajo en donde vamos a tener reuniones de trabajo, vamos a generar una lluvia de ideas, tenemos que hacer una lista de chequeo porque vamos a ir al campo, eh, pues no siempre nos vamos a acordar de todo, y entonces llevamos una lista donde vamos a ir verificando todo lo que tenemos que identificar, como se trata de obras o actividades o servicios que se van a construir, eh, tenemos que evaluar flujogramas y diagramas, tenemos que hacer balance de masas, sobre todo cuando se trata de la industria química, por ejemplo, la petroquímica, etcétera. Hay que hacer balance de masas para ver de qué manera va a impactar al ambiente esta industria. Matrices de interacción para finalmente de identificar los impactos ambientales y de qué manera interactúan unos con otros, ¿no? Los aspectos con otros y cómo se generan los impactos, las técnicas de análisis de riesgos que vamos a utilizar, que son muchas técnicas, BATIF, HACCP, etcétera, ¿no? En la evaluación de los impactos ambientales hay diferentes factores que se pueden considerar cuando se evalúa la significancia de los impactos ambientales, el interés ambiental, la legislación, la visión de las partes interesadas, se consideran los factores económicos, se evalúa la significancia y el interés ambiental. ¿Qué quiere decir la significancia de ese interés? Que se le da al impacto ambiental una escala y se le da una magnitud y una severidad, con qué frecuencia puede ocurrir o qué probabilidad tiene de que ocurra un impacto, cuánto puede durar ese impacto ambiental, si podemos tener impactos que pueden durar solamente cuando se está construyendo o hay impactos que van a durar durante toda la operación del proyecto. Acuérdense que hay proyectos que van a durar 10, 20, 40, 50, 60 años. O hay impactos que se van a prolongar incluso cuando se abandone el proyecto. Hay casos en donde las actividades que se tienen con las industrias, sobre todo, eh, se desarrollan durante 50, 60 años, se cierran esas industrias y todavía queda el impacto ambiental ahí, de todo el daño que provocaron, y durante mucho tiempo siguen causando impactos ambientales porque se contaminó el suelo, el subsuelo, los mantos freáticos, la flora, la fauna, etcétera, ¿no? Eso lo tenemos nosotros que ver tanto en la escala, en la magnitud, en la frecuencia y en la duración del impacto. Tenemos que considerar toda la legislación, por eso habíamos visto anteriormente un capítulo, un tema de toda la legislación ambiental mexicana que existe para emisiones, para las compañías o las compañías, áreas de atención especial de los programas gubernamentales, materias con gran probabilidad de cambios en la legislación, de contaminación de suelo, los pasivos existentes cuando se adquiere un terreno contaminado. Lamentablemente en nuestro país, en México, no existe todavía
legislación a ese grado, pero por ejemplo en países como en nuestro país vecino, en Estados Unidos, existe un, desde hace muchos años, estamos hablando de 1970, existe un padrón de terrenos, todos los terrenos están empadronados, de tal manera que cuando adquieres un terreno, tú puedes saber si ese terreno está o no está contaminado. Hay una legislación que se llama Underground Storage Tank, que bueno, todos los tanques enterrados que hay están registrados, ¿no? Cada persona que va a enterrar un tanque, sobre todo para combustibles, tiene la obligación de registrarlo en un padrón. Entonces, cuando tú adquieres un terreno, eh, tú verificas en una base de datos y ves si ese terreno tiene un tanque enterrado. Y si tiene un tanque enterrado, es muy probable que ese terreno esté contaminado por algún tipo de combustible. Lamentablemente eso no lo tenemos todavía ni siquiera este, en inicios aquí en México. Sin embargo, vean cómo en otros países nos llevan a la delantera en cuestión de adquisición de terrenos contaminados. ¿Por qué? Porque el que adquiere un terreno tiene la obligación de limpiarlo, ¿no? Si es que adquiere esa responsabilidad. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, sí existe eh, la evaluación de impacto ambiental, se llama Environmental Impact Assessment, eh, pero antes de la Environmental Impact Assessment hay eh, una evaluación ambiental, un estudio de Environmental Assessment y por fases, son tres fases, Phase 1, Phase 2, Phase 3, ¿no? Son tres fases. Entonces, ¿qué es la fase uno? En donde tú eh, te contratan como consultor y vas a evaluar la fase uno para ver, primero vas a buscar en la base de datos ese terreno si no está en el Underground Storage Tank, vas a tomar algunas muestras, vas a verificar superficialmente si el terreno no está contaminado. Si el terreno llega a estar dentro de ese programa de tanques enterrados y se encuentran algunos vestigios de contaminación, entonces pasa a la siguiente fase que es ya de una evaluación más profunda para ver hasta dónde ha llegado la contaminación. Y si hay contaminación y la determinan toda la pluma y ven todo el volumen de contaminación, entonces pasa a nivel 3, que es ya la remediación del sitio. Fíjense de cuántos pasos hay que cumplir para, todavía no hemos llegado a la evaluación de impacto ambiental. Una vez que ya ese terreno ya se evaluó, se limpió, quedó perfecto, entonces ahora sí vamos a hacer una evaluación de impacto ambiental. Muy diferente a lo que pasa aquí en México. Aquí lo que hace el constructor es que llega, empieza a construir y ya luego de que está a la mitad de la construcción, muchos resulta que dicen, ah, ya me pararon la obra porque no he hecho un estudio de impacto ambiental. A ese grado llegan muchos, ¿no? La mayoría pues los detienen antes porque inician sus trámites, fíjense bien, inician sus trámites en la solicitud del permiso de uso de suelo y cuando solicitan el permiso de uso de suelo, lo primero que le piden es el estudio de impacto ambiental. Entonces es ahí donde sienten la obligación de
cumplir con ese estudio de impacto ambiental. Lamentablemente, eso es lo que sucede en México, ¿no? Bueno, entonces vienen las partes interesadas, los organismos no gubernamentales, las ONG tienen mucha acción en el cumplimiento del estudio de impacto ambiental porque son muy exigentes en muchas acciones, demandas normalmente no asociadas a la legislación, requisitos considerados frágiles para prevenir daños o desperdicios, reclamos, etcétera. Viene el interés económico, gastos derivados de la contaminación, que son muy altos cuando el sitio está contaminado, el principio contaminador de pagador, la política de seguros e inversiones, el mercado verde, la conservación de la energía, la minimización de consumos, etcétera. Bueno, y empezamos a entrar a los aspectos ambientales. Primero podría considerar que es el agua y sus recursos hidrológicos. ¿De dónde pues viene el agua que tenemos aquí? Sobre todo en el estado de Tabasco, pues vemos agua por todos lados, ¿no? Y si ustedes lo ven así por arriba, pues van a ver que el estado de Tabasco es de todo el país el que más islas, por así decirlo, tiene, ¿no? O sea, superficies aisladas por agua eh, en todo México, ¿no? Estamos rodeados de agua, pero eso es porque somos una planicie costera, estamos en una zona costera plana. El agua, como ven, pues viene de la parte de la serranía, se forman cuencas. Una cuenca regularmente está conformada por dos vertientes delimitadas por zonas altas y recolectan una corriente principal que regularmente forma un río, y esas corrientes que escurren en esas cuencas pues van finalmente a caer al mar, ¿no? La cuenca mayor se llama cuenca alta, luego la cuenca media, la cuenca baja y la zona costera, ¿no? Nosotros pues, debemos estar en la cuenca baja, y la zona costera pues es la parte de allá de Paraíso, de hecho, Centla, todo esto, ¿no? Tenemos muchas cuencas en México, eh, creo que más de 30 cuencas en todo México. Nosotros pertenecemos a la unión de dos cuencas, lo que es el Grijalba-Usumacinta y parte de Huimanguillo, que está cercano a Veracruz, delimitando con Veracruz, está en la cuenca de Tonalá. Son las tres cuencas que nos bañan pues en agua, ¿no? Hay muchas cuencas importantes en todo México, eh, pero de las cuencas que más volumen de agua manejan, pues son estas del Grijalva, Usumacinta y Tonalá. Prácticamente en estas corre el 30% del volumen total que corre en todas las cuencas del país, ¿no? Hasta el 30%, estamos hablando de un volumen inmenso de agua que corre nada más en esta zona entre Chiapas y Tabasco, ¿no? Aquí vemos en esta gráfica, cómo está concentrada el agua aquí en el país, cómo está concentrada en esta zona, sobre todo en Tabasco. Es una de las que tiene mayor cantidad de agua en todo el país.
Bueno, aquí vemos cómo se divide una cuenca. Vemos, se delimita regularmente por zonas altas geográficamente. Pero también una carretera, por ejemplo, puede dividir una zona porque las carreteras generalmente se construyen muy altas. Una carretera, por ejemplo, la carretera del Golfo que atraviesa toda la zona del Golfo desde la Ciudad de México hasta llega hasta Cancún, pues hasta por Mérida, Chetumal, todo eso, este, pasa por Tabasco. Esta carretera aquí está construida por lo menos a una cuota, o cota se llama, de 30 metros sobre el nivel del mar. Muy alta la carretera, y esas carreteras como se dividen pues las ciudades, pues se puede decir que forman microcuencas. Eh, y las serranías obviamente son de zonas que delimitan una cuenca. En los altos de Chiapas pues se forman eh, zonas que delimitan la cuenca alta. Acá estamos hablando de altura sobre el nivel del mar que sobrepasan los 1000 metros, 1500 metros. Allá por San Cristóbal, este, Ocosingo, todo eso, estamos sobre los 1000 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar. Pero nos impresionan estas cuencas, pero la cuenca más grande del mundo, impresionante, es la del Amazonas, ¿no? Eh, es una de las mayores cuencas y el río este, más grande del mundo, ¿no? Estamos hablando que tiene más de 3.000, 4.000 kilómetros de longitud, el río del Amazonas, ¿no? Y todo esto que vemos aquí es la cuenca del Amazonas. Es realmente impresionante, impresionante la cuenca del Amazonas, y se considera uno de los pulmones que sostiene a gran parte del mundo, ¿no? En la cuenca del Amazonas. Por eso es tan importante a nivel mundial. Bueno, pero el problema de las cuencas es de que pues a lo largo de todas las cuencas se tienen desarrollos urbanos, desarrollos industriales y de todo tipo, ¿no? de crecimiento, y con ello pues también vertimiento de todo tipo de descargas a esos arroyos, ríos, lagunas y corrientes, en donde tenemos efluentes industriales de casas, de rastros, de zonas agrícolas, pecuarias, de riego, y, y ahí se va en toda la cuenca. Finalmente esto va a caer ¿a dónde? Al mar, porque el escurrimiento viene de la cuenca alta hacia el mar. Es un problema de impacto ambiental, de contaminación muy grave. Eh, es en los ríos, en los lagos tenemos otro tipo de comportamiento que debemos de entender, porque los lagos, como son cuerpos de agua lénticos que no se mueven, pues como los ríos, tienen un comportamiento muy diferente, están estratificados por un epilimnio, una termoclina y un hipolimnio. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre esta y esta capa hay una capa que se llama termoclina, que ahí es como si fuera una división en donde acá hay un tipo de flora y fauna y acá hay otro tipo de fauna, incluso flora, ¿no? Y la de acá no pasa para acá y la de acá no pasa para allá. Rara vez se intercambian, ¿no?
Eh, esto, sobre todo en los lagos en donde hay un cambio muy marcado de temperaturas en las estaciones del año, en el invierno, en la primavera, en el verano, en el otoño, es muy marcado. Aquí no, porque aquí tenemos un ambiente tropical en donde prácticamente pues tenemos, como dicen, dos estaciones en el año, ¿no? La de lluvia y la del tren, ¿no? Aquí casi todo el año es tropical, mucho calor, mucha lluvia. Tenemos un poco de frío en diciembre, enero, pero un frío ahí muy, muy leve, ¿no? Aquí vemos como la importancia de la flora. A veces no se le da importancia a la flora de los cuerpos de agua, pero hay una diversidad de flora que tiene una función importantísima, ¿no? este, en la salud ambiental de los cuerpos de agua. Vean, aquí les pongo un ejemplo de contaminación. Esto es un lago completamente eutroficado. Vean cómo se ve esta imagen, que no es muy vieja, o sea, es como del año 2015, 16. Es el lago Chapala, en Jalisco. Es un lago que ya prácticamente se está muriendo. Se está muriendo este lago, ya está reduciéndose. Cuando era un lago, de hecho hay unas películas de los años 30, 40 que ustedes lo pueden ver ahí cuando era la época de oro del cine mexicano. Se filmaron muchas películas en el lago Chapala. Quizás el agua llegaba hasta acá, hasta estos bordes que les estoy señalando aquí. Y la contaminación lo que fue provocando fue una eutroficación o eutrofización, y fue provocando que se redujera el volumen de agua y la profundidad y todo. Entonces vemos que pues, ya se están perdiendo este cuerpo de agua, se está perdiendo. Es muy difícil ya recuperarlo, a pesar de todos los esfuerzos que se están haciendo con este lago. Prácticamente ya está muerto, ¿no? Lamentablemente, Chapala. Vemos que hay diferentes niveles de contaminación. Por ejemplo, esta foto que nos muestra una contaminación de una zona minera. Vean aquí el color del agua, que seguramente debe ser presencia de exceso de metales, exceso de cuánta descarga, en qué volumen, que le da una coloración que ahí se puede decir que prácticamente no hay vida, pues, y una toxicidad inmensa. Esto está pasando en el cañón del Sumidero. Vean la cantidad de residuos que acumula el cañón del Sumidero. No llega a Tabasco esto. ¿Saben por qué no llega? Por las presas hidroeléctricas que hay, y las presas de control. Pues acuérdense que antes de que llegue en este cañón, este río es el mismo que atraviesa aquí Villahermosa. Pasa por el cañón del Sumidero, pero pues tiene que pasar la presa de Nezahualcóyotl o Malpaso, que le llaman, y luego tiene que pasar Peñitas, y antes tiene que pasar Chicoacén. Si no existieran estas presas, todos estos residuos ya lo tuviéramos aquí en Villahermosa, pero afortunado o desafortunadamente, pues están esas presas hidroeléctricas ahí en el cauce del río, que no permiten que esto nos llegue hasta acá. Esto es lamentable y grave. Miren la contaminación